noche de un Viernes Santo y un grupo de amigas decidió romper con la rutina y salir a una discoteca local. La música retumbaba en sus cuerpos, la pista de baile vibraba con luces de neón y risas desbordadas. Entre los chicos que observaban, una figura destacó, un hombre alto, atractivo, de mirada penetrante y una sonrisa cautivadora que parecía no tener fin. Su presencia parecía hipnotizar, y sin pensarlo, ellas comenzaron a acercarse. Bailaron al ritmo de la música, riendo y disfrutando. Cuando el hombre se les acercó, sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si estuviera rodeado por una aura misteriosa. «¿Te gustaría bailar conmigo?», le dijo a Laura, la más atrevida del grupo. Ella, sorprendida pero intrigada, aceptó con una sonrisa coqueta. La música cambió a un ritmo más suave y comenzaron a moverse al compás de una melodía que parecía venir de otro tiempo. El hombre mantenía una postura elegante, pero había algo en él que la hacía sentir incómoda, como si algo estuviera fuera de lugar. De repente, el hombre, con una expresión de nerviosismo, se inclinó hacia ella y susurró al oído: «No mires hacia mis pies, por favor. Soy muy tímido con eso». Laura, confundida pero divertida, sonrió y asintió, pero la curiosidad la consumía. ¿Qué podía tener de tan malo en sus pies para que le pidiera algo así? Mientras continuaban bailando, Laura no pudo resistir más. Lentamente, con un disimulo que pensó pasaría desapercibido, desvió su mirada hacia sus pies. En ese instante, el suelo pareció temblar, y lo que vio la dejó paralizada. El hombre no tenía pies humanos. En su lugar, dos patas peludas y torcidas de cabra se asomaban de su pantalón, sus garras afiladas y su piel oscura brillando bajo las luces de la discoteca. La sangre se le heló en las venas. El hombre sonrió al ver su sorpresa, pero su sonrisa era ahora más macabra y sus ojos reflejaban una oscuridad insondable. «Te lo advertí», dijo con voz grave, y de repente la música se detuvo. El club entero se sumió en un silencio absoluto, como si todo el mundo hubiera desaparecido, como si la discoteca hubiera dejado de existir. Laura intentó alejarse, pero el hombre la sujetó con una fuerza imposible. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, como si estuviera hecho de sombras. En su último intento de huir, vio a sus amigas desaparecer también, como si nunca hubieran estado allí. La única luz en la discoteca era la de los ojos del hombre, brillando con una intensidad aterradora, mientras sus patas de cabra daban un paso más cerca de ella. «Nunca se debe desafiar la curiosidad en una noche como esta», susurró antes de arrastrarla hacia la oscuridad. El viento ululaba en las calles vacías y la ciudad parecía muerta, como si nadie estuviera dispuesto a desafiar las sombras que caían esa noche. Mi abuelo siempre me advertía sobre la vieja iglesia, que según él, nunca debía ser visitada después de la medianoche, sobre todo el Viernes Santo. No creía en supersticiones, así que, por puro desafío, decidí ir allí. Entré sin hacer ruido, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes de piedra desgastadas por el tiempo. El altar, que alguna vez fue imponente, ahora parecía deformado, casi como si lo hubiera tragado la oscuridad misma. Al principio, todo parecía normal, pero cuando llegué al altar, noté algo extraño. Las velas estaban apagadas, pero aún así emitían un resplandor tenue. Fue cuando escuché el susurro, un murmullo bajo que parecía provenir del confesonario. Me acerqué y una sombra se deslizaba por las paredes, pero no había nadie allí. De repente, una figura se materializó frente a mí. El sacerdote, o lo que fuera, tenía el rostro retorcido y vacío, con ojos oscuros como pozos sin fondo. Su boca se movía, pero sus palabras eran ininteligibles. A medida que intentaba retroceder,
Las sombras comenzaron a apoderarse de la iglesia, envolviendo mis piernas, atrapándome. La figura comenzó a reír, una risa gutural que reverberaba por todo el lugar, y con cada eco, más figuras surgían de la oscuridad, rodeándome. La última visión que recuerdo es su rostro sonriendo mientras me susurraba al oído: «Nunca saldrás de aquí». Y cuando volví en mí, estaba afuera, pero la iglesia ya no estaba allí. Solo quedaba el eco de un susurro lejano. Era una noche inusualmente oscura, y la gente se había reunido en la iglesia para celebrar el Viernes Santo. La misa había comenzado, pero algo en el aire estaba mal. La atmósfera era densa, como si el cielo estuviera a punto de caer sobre nosotros. De repente, el altar comenzó a brillar con una luz cegadora. La gente se quedó en silencio, observando cómo algo aparecía en el centro del altar. Una figura oscura, alta y con una presencia que me heló la sangre. No era un ángel, como pensé al principio. Su rostro estaba cubierto por una sombra impenetrable y de su boca solo salían susurros incomprensibles. El sacerdote intentó acercarse, pero cuando lo hizo, su cuerpo comenzó a convulsionar y caer al suelo, como si algo estuviera controlando sus movimientos. La figura avanzó hacia nosotros y cada paso que daba parecía hacer que el aire se volviera más denso, más pesado. La luz del altar comenzó a tornarse roja y las sombras se estiraron, arrastrándose por el suelo. Los gritos de los feligreses comenzaron a llenar la iglesia, pero nadie podía moverse. Vi cómo sus cuerpos se retorcían y caían al suelo, uno por uno. Cuando la figura se acercó a mí, sentí un frío inmenso apoderarse de mi cuerpo. Al mirar sus ojos, vi solo oscuridad y entendí que no había salvación. Cuando cerré los ojos, me vi atrapado en una oscuridad eterna, sin esperanza de escapar. Abrí los ojos, pero la iglesia ya no estaba allí. Todo lo que quedaba era el eco de los gritos y una voz que susurraba en mi oído: «No todos sobrevivirán al Viernes Santo». Era una noche fría, como si el mismo aire estuviera atrapado en un profundo lamento. Caminaba solo por las calles vacías del pueblo, sin una alma a la vista, y el silencio era tan pesado que podía oír mi respiración. El Viernes Santo siempre había sido especial, pero esa noche algo estaba fuera de lugar. De repente, al doblar una esquina, vi algo que me heló la sangre. Una procesión de figuras encapuchadas avanzaba lentamente por la calle. La luz de las antorchas parpadeaba débilmente en la niebla, pero sus rostros eran vacíos, como si no existieran, como si no fueran humanos. No pude evitar seguirlos, impulsado por una curiosidad morbosa. A medida que me adentraba más en la procesión, empecé a notar que no avanzaban hacia la iglesia, sino hacia un callejón oscuro. Fue entonces cuando uno de ellos se giró lentamente y sus ojos me clavaron una mirada penetrante, helada y cargada de odio. El aire se volvió denso y la niebla comenzó a envolverme. No pude moverme. Sentí una presión en el pecho, como si estuviera siendo observado por algo más allá de lo natural. La figura avanzó hacia mí y en un susurro que me atravesó los huesos, me dijo: «Te hemos estado esperando». En un parpadeo, desaparecieron, dejándome solo en la oscuridad, sin saber si realmente había estado soñando o si la procesión me había marcado para siempre.
niebla que cubría el cementerio esa noche era espesa, casi palpable. Me había adentrado sin saber realmente por qué, quizás por curiosidad o por una sensación extraña que no podía explicar. Mi abuelo siempre me decía que no debía acercarme al viejo sector del cementerio, donde las tumbas más antiguas yacen olvidadas. Pero esa noche sentí que algo me atraía hacia allí. Al llegar, una lápida vieja me llamó la atención. Estaba ligeramente inclinada, como si hubiera sido movida. La tierra a su alrededor estaba disturbada, como si algo hubiera sido desenterrado recientemente. Al apartar la tierra, encontré un antiguo diario cubierto de un líquido oscuro que parecía sangre. Al leerlo, descubrí relatos de antiguos residentes del pueblo, algunos desaparecidos sin explicación, otros encontrados muertos en circunstancias extrañas. Pero lo peor fue cuando llegué a la última página, que estaba llena de nombres que no conocía, hasta que llegué al mío. Mi nombre estaba escrito allí, junto con una fecha, la fecha de esa misma noche. Mientras leía, comencé a escuchar susurros a mi alrededor. Volteé y vi sombras que se movían entre las tumbas, figuras etéreas con ojos vacíos que me observaban fijamente. Empecé a correr, pero el suelo comenzó a temblar y las tumbas se abrieron, liberando a los muertos. Intenté salir, pero las sombras me rodearon. Sus manos frías y pegajosas me arrastraron de vuelta. A lo lejos, escuché una voz que me susurraba: «Te estábamos esperando y ya no hay salida». Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en mi casa, pero algo no estaba bien. El diario aún estaba en mi mano, y al mirarlo, vi que el último nombre en la página era el mío, pero la fecha había cambiado. Ahora decía mañana. Siempre había oído hablar de la leyenda del espíritu del Viernes Santo, pero nunca me atreví a creer en ella hasta esa noche. En el pueblo, algunos decían que cada año, en la víspera de la madrugada, un alma perdida regresaba a la iglesia en busca de justicia. El espíritu de una mujer asesinada por su propio marido durante una celebración religiosa, condenada a vagar en busca de venganza. Esa noche decidí quedarme en la iglesia, a escondidas, para ver si la leyenda era cierta. La iglesia estaba extrañamente silenciosa y el ambiente pesado, casi opresivo. A medida que el reloj marcaba la medianoche, las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió más denso, más frío. Fue entonces cuando vi algo en el altar, una sombra que emergió lentamente del suelo, tomando forma humana. La figura de una mujer, vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo negro. Al acercarme, sentí el peso de su mirada, aunque no podía ver sus ojos. Susurros llenaron la iglesia, susurraban mi nombre. El suelo comenzó a temblar y la figura comenzó a moverse hacia mí, lentamente, como si la gravedad misma la desobedeciera. De repente, me encontré rodeado por un grupo de sombras que me susurraban al oído: «Vas a pagar por lo que hiciste». Antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció, la luz volvió y la figura desapareció, pero el susurro seguía en mi mente. Cuando salí de la iglesia, vi que la calle estaba vacía, como si todos los habitantes del pueblo hubieran desaparecido, y la mujer del velo negro me estaba observando desde la ventana de una casa vacía. Sabía que la leyenda nunca había sido solo eso. Algo más oscuro y siniestro me había marcado esa noche.